Hola a todos, a continuación en este video voy a explicar la primera parte correspondiente a este manual, ¿sí? Que nos habla acerca de del control de los motores síncronos, ¿sí? Eh, este manual se encuentra en inglés, ¿sí? Entonces lo que he hecho es traducir al español. Acá tengo la traducción en español de esta primera parte, ¿sí? Que nos habla básicamente de cómo es que se resolvió las necesidades para el control del arranque, ¿no? Del motor síncrono, ¿sí? Como nos dice, ¿no? Bueno, en esta primera parte, la carátula, si se puede decir así, de este manual, nos dice, ¿no? El ABC del control de los motores síncronos, ¿no? Es decir, acá nos habla del principio, ¿no? El principio en el cual se basa este control, ¿no? Que fue necesario para evitar así el control manual, ¿no? De los motores síncronos, ¿sí? Entonces, vamos con esta primera parte de este manual que nos dice la historia del control del motor síncrono, ¿sí? Tenemos acá a este personaje, ¿sí? Que se llama Truman Hibbard, que fue un ingeniero de la EMC, ¿sí? De la Electrical Machinery Company, ¿no? Eh, Básicamente el motor síncrono, ¿sí? El de la actualmente, ¿sí? Se puede decir que está constituido de dos motores en uno, ¿no? Ya que funciona inicialmente como un motor de inducción de jaula de ardilla y luego al alcanzar la velocidad, el 95% de la velocidad total del motor, ¿sí? Es que es que es que ya adherido a un control, ¿sí? Un control en frecuencia, un control de esta velocidad, es decir, en un 95% se va a obtener, a detener, ¿no? Se va a detener nuestro motor y, con esta velocidad, con esta corriente inducida al 95%, es que va a manejar eh, la inducción a nuestros devanados, ¿no? De nuestro motor. Y así es como se obtiene, se obtiene un sincronismo, ¿no? ¿Sí? De nuestro motor, ¿sí? Entonces, luego nos habla del arranque manual no deseable, ¿sí? Así nos dice en el manual. Eh, En esta parte nos habla de que antes el control automático para el arranque de nuestro motor, para la puesta en marcha, era necesario tener al 100% estos siguientes sentidos, ¿no? De nuestro operario. Es decir, el operador tiene que tener al máximo, al 100%, estos sentidos, es decir, el tacto, es decir, la mano, la vista, el ojo, ¿no? Y el oído, ¿no? Es decir, debe de tener una gran habilidad y mucha atención para que pueda lograr la puesta en marcha, ¿no? De nuestro motor, ¿sí? Eh, Algunos inconvenientes que se presentan con el uso manual es que si se hacía una parada demasiado pronta para nuestro motor, podríamos nosotros podríamos generar una parada discordante, ¿no? Que que podría dañar a nuestro motor. Y por el contrario, si se hacía un cierre de nuestro interruptor que sea demasiado tarde, podría dar lugar también a perturbaciones del sistema eléctrico, ¿sí? Ya que nuestro motor, ya que el motor síncrono funciona a un factor de potencia muy alto, ¿no? Entonces había que tener un riguroso control manual, ¿no? ¿Sí? Ya que también al producirse también una caída de tensión, ¿sí? Si el operador no abría el interruptor en el momento indicado, podría dar que al motor se atasque, ¿no?
¿sí? Entonces un botón de control, ¿sí? No era práctico, ¿no? No era práctico utilizarlo, ¿no? Ya que podrían existir demasiadas fallas y podrías darse el daño a nuestro motor síncrono, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos tiempos, cuando recién aparecieron los motores síncronos, fue que también existieron a la vez estas grandes falencias, ¿no? Estas carencias, ¿no? Eran perjuiciosas, ¿no? Para nuestro motor síncrono, ¿sí? Entonces, en los primeros días se dio esta carencia, ¿no? De características del control, ¿no? Para el arranque de nuestro motor síncrono. Entonces, en esta parte nos habla, ¿no? Dice Hibbard inventa el control automático. Entonces, Truman Hibbard, ¿sí? Que fue ingeniero de la, como dije, ¿no? De la Electrical Machinery Company, ¿sí? Puso en el año 1921 el funcionamiento de lo que se le llama el control automático, ¿no? Del motor síncrono, ¿sí? Esta gran hazaña de Truman Hibbard la comenzó en el año 1917, ¿sí? Donde quiso solucionar, ¿sí? Toda aquella desventaja en cuanto al control manual de los motores síncronos, ¿sí? Principalmente era controlar el manejo de los interruptores de los interruptores que controlaban la velocidad de arranque de nuestro motor síncrono, ¿sí? Eh, la solución la encontró, ¿sí? En el control de la respuesta en frecuencia, ¿no? De la corriente inducida por el transformador que alimentaba, ¿no? A nuestro motor síncrono. Entonces, lo que él creó fue un circuito, ¿sí? Un circuito el cual controlaba la frecuencia, ¿no? La frecuencia de esta corriente, ¿no? De esta corriente de campo. Entonces, al poder controlar la frecuencia, es que se podía controlar entonces la velocidad, ¿no? De nuestro estator, ¿sí? De nuestros devanados, ¿no? Entonces, que con este circuito que daba el control automático no, principalmente a la frecuencia, ¿sí? A la respuesta en frecuencia, es que se logró el control de arranque de nuestro motor síncrono, ¿sí? Eh, este control automático en frecuencia, ¿sí? Ganó la aceptación en el medio de la industria, dando como resultado la eliminación a los peligros, a las dificultades que daba lo que era el arranque manual, ¿no? ¿Sí? Dando así un importante logro, ¿no? ¿Sí? Para esa época. Nos habla acá también de lo que son los logros continuos. Paralelamente al logro que fue de Truman Hibbard, ¿sí? Con respecto al control de la respuesta en frecuencia, ¿sí? Para nuestros motores síncronos, es que también ingenieros de la misma compañía, de la Electrical Machinery, eh, propusieron algunas características adicionales, ¿no? Que dieron un mayor rendimiento para la protección y la seguridad para el motor síncrono, ¿no? O sea, para el control del motor. Eh, Tales como son las siguientes, ¿no? Eh, el- este ingeniero, E.W. Swanson, del departamento también de ingeniería de la Electrical Machinery Company, fue que aportó con esto que se le llama el campo de frecuencia de relé polarizado, ¿sí? En la cual hace lo que es el uso de relés, hace el uso de relés para poder controlar así el manejo de interrupción, ¿no? De nuestro del- de nuestros pulsadores, ¿no? ¿Sí? Es decir, con este relé se podía obtener un sincronismo más suave y más potente, ¿no? Para el arranque de nuestro motor,
¿sí? Entonces hacía lo que era el uso, adhirió, ¿no? Lo que es el uso de relés en cuanto al arranque de motor síncronos. Parte de inicio de arrollamiento que fue inventado por R. Early, sí, que también fue parte del personal de la ingeniería de la Electrical Machinery Company, que fue un método moderno para esta época, ¿sí? Que bueno, eh, adicionalmente al logro que nos propuso Truman Hibbert, fue también que se podía dar un método moderno de arranque, ¿no? Para nuestros motores síncronos, ¿no? A una corriente reducida, ¿no? ¿Sí? Luego, este método que nos propuso Early, ¿sí? Fue mantener el funcionamiento continuo durante las caídas de tensión, ¿no? O también a los picos de carga, ¿sí? Que daba una propuesta de seguridad para los operarios, ¿no? Para las personas, ¿sí? Para poder eliminar de repente algún riesgo en cuanto al personal, ¿no? El control High Fuse, ¿no? Control High Fuse. Bueno, este control se puede ver, o mejor dicho, se describe mejor dicho en las páginas posteriores, ¿sí? Pero también fue un aporte, ¿no? Que se va a explicar más adelante en las páginas 16 y 17. ¿Cómo es que arranca nuestro motor síncrono entonces? ¿Sí? Nos dice acá en el manual. Eh, Nuestro motor síncrono es conectado inicialmente, ¿no? Es conectado a las líneas de alimentación. Estas líneas de alimentación inducen una corriente, las cuales van a inducir el movimiento de nuestro rotor, ¿sí? Y este rotor va a interactuar va a interactuar o va a excitar, ¿no? a los devanados de nuestro estator, ¿sí? De nuestro estator bueno, posteriormente vamos a ver que inicialmente se crearon lo que son motores de 10 polos, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? En esta última página de aquí. Entonces, es así como se arranca el motor síncrono, ¿no? Eh, haciendo uso de lo que es el control en frecuencia de nuestro, podemos verlo aquí en esta parte, ¿sí? El control de frecuencia de nuestro motor. Es que al alcanzar el 95% de la velocidad, ¿sí? de nuestro rotor, ¿sí? Bueno, inicialmente de nuestro rotor, es que se puede crear un sincronismo, ¿sí? con el movimiento de, de, de lo- de nuestros devanados, ¿no? ¿Sí? Que hacen parte de nuestro estator, ¿sí? Nos habla también acá que, bueno, eh, el inventor Truman Hibbert, ¿sí? Que fue un diseñador, inventor e ingeniero también, ¿sí? Gracias a su talento, a su genialidad, fue que pudo dar solución a la discapacidad o limitaciones que daban que tenían nuestros motores síncronos en los primeros días, ¿no? de su creación o de su aparición en el ámbito, ¿no? En el ámbito o en el ámbito social, ¿no? En la industria, ¿no? Eh, entonces, este ingeniero, Truman Hibbert, eliminó este obstáculo, ¿no? Y se dio una gran aceptación, ¿sí? Para las posteriores aplicaciones que se dieron a los motores síncronos populares en ese, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, nos dice, ¿no? Que el botón, el botón de arranque, ¿no? ¿Sí? De nuestro motor síncrono magnético, ¿sí? Nuestro motor síncrono fue instalado en el año 1921, ¿no? Como ya también se explicaba anteriormente, ¿sí? Que con tan solo un botón, un pulsador, un botón, se podía dar inicio
automático, ¿no? Para el arranque de nuestro motor, ¿no? ¿Sí? Es decir, internamente ya tenía un circuito de control de frecuencia para nuestro motor síncrono. Entonces, en nuestros primeros días, nos dice acá, para la puesta en marcha de nuestro motor, eh, se necesitaba un buen uso de lo que es el manual de puesta en marcha. ¿Sí? Entonces, teníamos que tener a la mano este manual para poder nosotros poder controlar, ¿no? El arranque de nuestro motor. ¿Sí? La cual le daba una gran incomodidad, ¿no? Que no protegía completamente el motor, ¿no? El uso o sea, el uso de un manual tenías que tenerlo prácticamente aprendido al 100%, ¿no? Para no poder tener ninguna falla en cuanto al control de arranque del motor, ¿sí? Entonces ya dependía más de la habilidad de los operadores, ¿no? ¿Sí? De los operadores que controlaban manualmente nuestros motores síncronos. Sí, acá podemos ver una imagen también como el operador tenía que tener como se dice anteriormente, ¿no? Buen uso de las manos, buen uso de la visión, del oído, ¿no? ¿Sí? Tenías que tener 100% tenías que poner 100% atención al funcionamiento del motor, ¿sí? Para poder evitar así algunos fallos, ¿no? En cuanto a la puesta en marcha del motor. Y ahora, y ahora nos dice acá, ¿no? Y ahora con el botón de puesta en marcha es que se puede controlar, ¿no? En el campo de frecuencia, ¿no? La respuesta en frecuencia, ¿no? Que, que da una aplicación de la excitación de campo, ¿no? Que en realidad protege y da lo que es también el stop, ¿no? O sea, que puede parar el motor síncrono, ¿no? En cuanto a alguna falencia que pueda existir, ¿no? De sobrecalentamiento, picos de carga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá podemos ver una imagen, ¿no? Podemos ver una imagen donde hay un operador que bueno, ya tan solo tiene que presionar un botón, ¿sí? Presionar un botón y es así como se pone en marcha, ¿no? El motor síncrono, ¿no? ¿Sí? Tan solo tiene que de repente mirar, ¿no? De repente visualizar algunos datos, ¿no? ¿Sí? Algunas características que pueden ser útiles para poder nosotros ver cómo es que está funcionando nuestro motor síncrono, ¿no? Pero ya no se ve la necesidad de repente estar preocupado en de repente pulsar un interruptor, después otra vuelta presionar el interruptor, abrir, cerrar el interruptor para poder controlar nuestro motor. O sea, era un método que no era muy, como dijimos, que no daba el 100% de la protección a nuestro motor, ¿no? Podíamos hacer daño con ese uso de interruptores, abrir, cerrar, podíamos hacer daño al funcionamiento de nuestro motor síncrono, ¿sí? Entonces ya sencillamente con un pulsador se daba inicio al arranque, ¿no? Y internamente ya contenía el control, ¿no? De nuestro motor, ¿sí? Tenemos acá una imagen, ¿no? que nos da en este manual. Es un motor síncrono, ¿sí? De 10 polos, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 polos, 5 polos norte y 5 polos sur, ¿no? ¿Sí? Entonces, como puedo ver aquí, se conectan inicialmente a las líneas de alimentación y posteriormente se encuentra con lo que es el control de respuesta de frecuencia, ¿no? De esta corriente que ingresa por estas líneas de alimentación. Entonces es así como que bueno, vemos acá dirigiéndose algunas líneas en la parte de nuestro rotor y las otras a nuestro estator, ¿no? Entonces, ingresando la corriente a los devanados de nuestro estator, es que esta corriente induce el movimiento de nuestro rotor, ¿no? Bueno, que en realidad es un imán, ¿no? Que consta de un polo norte y un polo sur también.
Este movimiento va a interactuar, va a excitar también, ¿no? A los devanados, que también constituyen un campo magnético. Y esta interacción de campos va a producir el funcionamiento, el movimiento, ¿no? De nuestro estator. Y finalmente, haciendo así un movimiento síncrono, ¿no? De nuestro motor síncrono, ¿no? Es así como entonces se crea este movimiento síncrono del motor, ¿no? Entonces, esto sería todo en esta primera parte de la introducción, ¿sí? De este manual, ¿sí? Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.